Como ustedes bien saben, este día estaba programada la interpelación al ministro de Salud, Alfonso Cabrera. Sin embargo, fue suspendida súbitamente esta misma mañana, aduciendo que se había llegado a un acuerdo. Vamos a iniciar este primer segmento de entrevistas con las declaraciones del ministro, quien diera una conferencia de prensa al salir del Congreso de la República. Y si no lo puedo hacer, pues entonces renunciaré. Yo me comprometo a trabajar arduamente, a tratar de cumplir las metas que nos estamos proponiendo con el señor diputado. Para analizar este tema nos acompaña el diputado por el Movimiento Reformador, Luis Hernández Asmitia. Él fue quien puso la interpelación, quien solicitó esta interpelación en el Congreso de la República y también quien la retira esta mañana. Y también nos acompaña Zulma Calderón, quien es representante de la Procuraduría de Derechos Humanos. A ambos, bienvenidos. Mi colega tiene la primera palabra, Cristian. Bueno, y para ambos, ¿cuál es el objetivo de hacer una interpelación en el actual contexto de la crisis del sector salud? Señor diputado. Bueno, muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por el espacio. Yo creo que la salud es algo que nos debe preocupar a todos los guatemaltecos. Nosotros, como Comisión de Salud, desde que arrancamos la comisión, hemos hecho un acompañamiento bastante integral con el Ministerio de Salud Pública y con los diferentes sectores que tienen que ver con el sistema de salud. Es importante que los guatemaltecos sepan de que hoy estamos ante la peor crisis del sistema de salud de la historia de Guatemala. Y esa crisis conlleva que se tienen que tomar decisiones por todos los guatemaltecos, pero principalmente por las autoridades. No solo estoy diciendo autoridades de salud, sino que los problemas de salud trascienden la propia cartera y por lo tanto nosotros hemos tomado una postura de acompañamiento. Acompañamiento en el cual hemos hecho mesas de trabajo largas con diferentes autoridades, salud, finanzas, Procuraduría de Derechos Humanos, Contraloría General de Cuentas, para poder identificar primero las soluciones, pero también las causas para poder solventar la crisis. ¿Y el objetivo específico de la interpelación que usted solicita, señor diputado? Y entonces, ante eso, hemos entregado planes de trabajo, pero en el incumplimiento de los mismos nosotros hemos llegado a instancias hasta la Corte de Constitucionalidad. Cuando no se cumple el amparo solicitado por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos para el abastecimiento del General y el Roosevelt, nosotros la semana siguiente colocamos un amparo ante la Corte para que abastezcan a los 44 hospitales y a las 29 unidades departamentales. No se cumple. Entonces, el 13 de mayo, cuando yo en lo personal solicito la interpelación del ministro, fue porque fue la gota que derramó el vaso. Llegó un acuerdo que se necesitaba ratificar en el Congreso, que es el acuerdo del Fondo Mundial, que era una donación de 13 millones de dólares para enfermedades como la malaria, tuberculosis y el HIV. La primera vez que yo como diputado conozco de dicho acuerdo fue en febrero. En ese momento el representante del Fondo Mundial llegó con nosotros para que lo apoyáramos, para que una vez fuera firmado por parte del Ejecutivo lo trasladara y nosotros en el Congreso ratificáramos. Se tardaron de febrero al 13 de mayo. Entonces, para nosotros como legisladores y más la comisión que hemos estado, porque todos los integrantes de la comisión hemos estado apoyando para que esto salga adelante, fue frustrante. Y esa fue la gota que derramó el vaso, la solicité el 13 de mayo. Del 13 de mayo me dieron la fecha hasta el día de hoy. No paramos de trabajar, seguimos con los mismos trabajos con todas las autoridades del Ministerio de Salud Pública para abordar diferentes problemáticas. ¿Y por qué la cancelan? ¿Por qué la cancelamos? El día de ayer nosotros como parte, el diputado interpelante y todo el equipo nos encerramos y empezamos a hacer todo el análisis para poder sustentar las preguntas. Queríamos hacer una interpelación bien fundamentada, con datos para poder verdaderamente hacerles ver a todos los diputados del Congreso que teníamos una autoridad incompetente para podernos sacar de la crisis. Cuando hacemos el detalle de los informes, nos damos cuenta que teníamos techos presupuestarios muy limitados para hospitales muy importantes como lo es Quiché y Cobán. Quiché únicamente tenía presupuesto para subsistir 3 días. Eso fue ayer a las 4:25 de la mañana. 3 días. Hoy a la 1 de la tarde tenía para 1 día y medio. Entonces me puse a reflexionar y dije, ¿vale la pena meter al ministro al Congreso un mes para una interpelación? ¿O tomamos decisiones, porque al final de cuentas la población necesita decisiones puntuales para sacar de la crisis? En ese momento, y con eso termino, en ese momento la crisis para ese en particular requería del ministro de Finanzas también, y entonces hago el planteamiento de que esta es la ruta para sacar de la crisis en donde tenía que involucrarse el ministro de Finanzas y Salud.
¿Se negoció? Sí, un convenio que lo firmamos el día de hoy ante los medios, de un plan de trabajo que tiene que seguir el ministro de Salud, y si no lo sigue, en un mes él renuncia. Pero el ministro entonces no tenía plan. En este caso, la Comisión de Salud del Congreso de la República es quien tiene que definir ese plan, o el ministro y su equipo. Pues yo creería que el ministro, pero nosotros hemos hecho un acompañamiento y le hemos entregado no uno, varios planes. Él no tiene plan. Hasta el momento no. Debo indicar que invitamos al ministro esta noche para que nuestro público televidente lo sepa. Invitamos al señor ministro esta noche, pero tenía otros compromisos, al menos eso fue lo que nos dijo, y por eso no pudo asistir. Hubiera sido interesante pues poder tener ambas versiones. Doctora, a lo largo de lo que va del gobierno, la PDH ha dado un acompañamiento muy cercano a esta crisis del sector salud, y en las actuales condiciones ya planteadas por el señor diputado, ¿considera usted que se solucionaron las condiciones como para poder retirar la interpelación, o cuál es la salida y la ruta más inmediata para atender la crisis? Dos cosas muy importantes. 2 semanas después del cambio de administración, en forma personal, en el despacho del señor ministro, le entregamos un informe con el estado de situación de la red hospitalaria y en general del sistema de salud, el cual incluía recomendaciones que hemos emitido durante los últimos 2 años. Era una buena guía para poderse sustentar algunas acciones y algunos lineamientos importantes desde el marco de derechos humanos para poder enfrentar la crisis. Luego de eso, lo que durante el transcurso de estos 6 meses hemos venido viendo, y lo hemos visto con mucha tristeza, es una pasividad, una falta de reacciones ante la situación que estamos viviendo, que lo ha denotado toda la situación que seguimos enfrentando. Recordarán ustedes que en enero fue necesario presentar la ejecución de la sentencia de un amparo que ya estaba firme. Hace un mes presentamos un amparo por el tema de los ventiladores, porque también había riesgo de que se quedaran los hospitales sin renta de ventiladores. Hoy nuevamente fue necesario presentar un nuevo amparo por el tema del oxígeno, situaciones que son bien puntuales. Todas esas son alarmas, son indicadores que nos han mostrado que hasta el día de hoy lo que se está haciendo es improvisar. En su caso, Zulma, usted ha tenido la gran ventaja, por llamarlo de alguna manera, de acompañar a distintas administraciones, a distintos ministros. Si usted pudiera hacer una comparación entre todos ellos, ¿realmente cree que la situación ha empeorado desde que asumió el doctor Cabrera? Yo creo que el doctor Cabrera encontró un ministerio sobre escombros. A raíz de muchas malas decisiones que se han venido tomando de forma sistemática. También creo que ha habido falta de liderazgo y ha habido también falta de tener una claridad hacia dónde se quiere llevar el ministerio. Eso sumado a la situación presupuestaria y a todo el contexto complejo que enfrenta el Ministerio de Salud, nos ha dado la situación difícil que hoy seguimos enfrentando, resaltando, por ejemplo, que en el último informe que nosotros emitimos en el mes de mayo, en donde monitoreamos 36 de 44 hospitales, la situación no ha cambiado, podemos decir, de 2014 para acá. Señor diputado, ante esa realidad del sistema del sector salud en general, ¿hubo alguna negociación con la bancada oficial o con el Ejecutivo para retirar la interpelación, aparte de los argumentos que usted ya refirió? En absoluto. Bueno, con el Ejecutivo se le planteó un plan de trabajo puntual, con acciones para poder abordar la crisis financiera, la crisis de recursos humanos. ¿Pero eso le compete al Congreso de la República, señor diputado? Al final de cuentas, no sé a quién le compete. Lo que sí es de que van a haber guatemaltecos y villas de guatemaltecos que se iban a perder. Íbamos a tener al ministro de Salud encerrado en el Congreso, y yo tenía los fundamentos claros y técnicos para poder determinar su incapacidad para abordar la crisis actual. Pero me puse a pensar, si firmar un convenio que se tenía que hacer para juntar las partes, porque los problemas de salud trascienden la cartera de salud, y eso iba a conllevar poder salvar la vida de un guatemalteco, hagámoslo. ¿Cuál era el objetivo de la interpelación, aparte de escuchar al señor ministro? ¿Iban a llegar a solicitar el voto de desconfianza? Definitivamente. ¿Y qué correlación de fuerzas hay en el Congreso como para poder en este momento solicitar un voto de desconfianza contra un ministro del actual gobierno? No, yo sé que la interpelación es un juicio político. Yo iba a fundamentar los argumentos en bases técnicas, y cómo la falta de tomas de decisiones, la falta de liderazgo que muy bien menciona la doctora Calderón, conllevaron inclusive a que esta crisis se empeorara aún más. Yo no creo que los diputados iban a jugar un rol político ahí, era un rol de país.
La decisión debe hacer un rol de país para poder salvar la vida de los guatemaltecos. Y esto lo que hace es de que nosotros firmamos este convenio y el propio ministro lo dijo ante los medios, y ustedes lo pasaron antes, que si no se cumple esto, él presenta la renuncia. Entonces, al final de cuentas, en lugar de llegar a poder convencer a mis colegas de que tenemos a unas autoridades incompetentes para poder abordar a la crisis, mejor hagamos un plan de trabajo, saquemos esto adelante y si no se lleva adelante, en un mes dijimos, vamos a presentar una conferencia de prensa, los avances, y si no, que presente la renuncia el señor ministro. Hoy se empezó a rumorar incluso que podían haber negociaciones debajo de la mesa. Usted sabe que estamos viviendo en un ambiente de bastante desconfianza. Y se vio muy raro que usted, siendo la persona que había solicitado la interpelación al ministro, de pronto y súbitamente, como yo lo decía en la introducción, la hubiera retirado en el hemiciclo. Se hablaba incluso de que usted había podido ser víctima incluso de algunas amenazas. Hay quienes dicen que no, que más bien el ministro está siendo sujeto de chantajes políticos por plazas. Y hay otras personas que aducen que usted quiere protagonismo político. ¿Qué responde usted a estos señalamientos? Miren, al final de cuentas somos electos para poder resolver la crisis. Aquí no sé de quién es la competencia, si es del Ejecutivo o si es del Legislativo. Hay guatemaltecos allá afuera que hoy no tienen acceso a salud y que se están muriendo. El retirar una interpelación, sí, antes se llevaban a hacer negociaciones debajo de agua, como me preguntaron muchos reporteros el día de hoy. Sabía el desgaste que podía tener personalmente, pero vuelvo a repetir, si se lleva a cabo este convenio, vamos a poder salvar muchas vidas de guatemaltecos. El tener al ministro dentro del hemiciclo, fundamentando y discutiendo para lograr el voto de desconfianza, porque lo teníamos que sacar bajo los criterios, no tiene ahorita el liderazgo y una ruta. Pero si establecemos una ruta en conjunto, y la negociación fue, esta es la ruta, ¿estamos de acuerdo todos? Sí. Ministro de Finanzas, intégrese a la ruta. Ministro de Salud, intégrese a la ruta. Firmamos. En un mes, si no se cumple, entonces el propio ministro va a renunciar. Doctora, pregunta rápida. ¿Se gana algo con la separación del cargo del ministro o la renuncia del ministro? Creo que no mucho. Hemos visto desfilar alrededor de 5 ministros, he conocido yo, muchos muy nefastos, lamentablemente. Sin embargo, yo creo que ahorita el enfoque principal y prioritario debe de ser que quien sea que esté al frente de la cartera, en primer lugar, conozca el sistema de salud, sepa dirigir, priorice y por lo menos pueda redactarnos y presentarnos objetivos. Sin eso estamos perdidos. No podemos evaluar a nadie si no tienen un plan de trabajo. ¿Qué voy a evaluar yo si solamente está improvisando, apagando fuegos, resolviendo la situación que hoy se presenta? Nuestro sistema de salud y el país no está para eso. Ya no estamos para ensayo y error. Estamos viviendo una crisis profunda que ha dejado de ser crisis para convertirse en un drama, en donde nuestra gente se está muriendo por falta incluso de soluciones. Ya no estamos para estar jugando a ver si puedo o no puedo hacer un plan. Necesitamos respuestas y respuestas inmediatas. Entonces, de lo que ustedes han dicho, yo puedo inferir que por un lado es la falta de orientación, la falta de objetivos claros. También cuestionan la capacidad del ministro, pero también puedo entender que hay algunas limitaciones puramente administrativas, como la ley de compras y contrataciones, que no solamente está perjudicando al Ministerio de Salud porque quedaron algunos errores o vacíos allí, sino que también al Ministerio de Educación, y lo vimos recientemente con que esa refacción escolar no pudo llegar a las escuelas que no tenían organizaciones de padres de familia, y esto precisamente por cuestiones derivadas de la ley. Ustedes han hecho también una ponderación de hasta dónde el no poder hacer las cosas no es falta de voluntad por parte del ministro, sino que hay otro tipo de aspectos que hay que atender de manera simultánea, diputada. Vuelvo a recalcar, los problemas de salud trascienden la cartera de salud. Son problemas de que tenemos que integrarnos todos como guatemaltecos. Uno es la ley de contrataciones. Nosotros ya colocamos una iniciativa de ley en base a unas mesas de trabajo, que es la iniciativa de ley 5075, donde contemplamos las limitantes que tenía el sistema de salud, principalmente salud pública, porque teníamos a las 83 unidades ejecutoras sin tener ese marco legal para poderse abastecer. Entonces sí, la problemática trasciende la cartera y es donde ahorita todos los guatemaltecos tenemos que enfocarnos para ver cómo podemos salvar ese sistema de salud. Porque ahora presupuesto entiendo que ya hay. Ya Se liberó, y hoy incluso el ministro ofreció que iba a liberar otro tanto. El presupuesto se les incrementó en 215 millones de quetzales de los 5.531 que tenían inicialmente. Si le parece, señor ministro, vamos a un corte brevísimo y regresamos precisamente a debatir sobre el tema de los recursos en el ministerio.